Señoras y señores, queridos amigos de la Rebotica del Cojuelo, bien hallados después de tanto tiempo, de tanto COVID y de tanto verano que ha podido, y el que no, pues bueno, de tanto disgusto, de tanto sobresalto y de tantos problemas. Bienvenidos, porque el volver significa que somos capaces de reiniciarnos y de volver a comenzar, y eso siempre es bueno. Así que vamos a volver a comenzar, y además lo vamos a hacer en uno de estos últimos programas. Estuvimos hablando de los niños de Écija, y hablábamos en aquel programa precisamente con los dos invitados que tenemos hoy ocasión de tener en el programa. Así que cuando ven ustedes este programa, no piensen que es el mismo que vieron ustedes el otro día. No, este es otro. Este es el nuevo, el primero de la primera jornada, de la última etapa que iniciamos ahora, con don José Antonio Rodríguez y con don Carlos Olavarrieta, nuestros queridos compañeros ya, y contertulios de aquí de nuestra Rebotica, por supuesto con nuestro amigo Rafael Benjumea. Nos falta nuestro amigo don Juan Méndez Varo, que está por cuestiones de salud fuera de aquí, ojalá que pronto se recomponga el tema, y nuestro amigo Javier Madero, que ya vendrá cuando la COVID se lo permita, o su miedo a la COVID. Bueno, dicho esto, darles la bienvenida, decirles que para nosotros es una alegría enorme volver, porque se ha cumplido hoy, este mes, se cumple ya los 7 años, que llevamos con ustedes, desde el año 2004, desde finales de septiembre a principios de octubre del año 2004. Han sido 124 programas de la Rebotica del Cojuelo y han supuesto unas 207 horas hablando de nuestro patrimonio. Si cogemos y empezamos a ver programas, uno detrás de otro, 207 horas seguidas, hablando de patrimonio, de todo tipo de patrimonio que tenemos en Écija y en toda nuestra comarca. Yo creo que es una labor que es importante, y por eso yo se lo agradezco muchísimo a mis compañeros, que son los que me han ayudado en esta locura, a los compañeros realizadores, a los técnicos que han estado, a tantos invitados que hemos tenido y que, como hoy, por ejemplo, han tenido hasta el valor de venir, como ha hecho José Antonio Rodríguez desde Alameda, o como hace Carlos Olavarrieta desde Valencia, para hablar con nosotros de nuestros asuntos, de nuestro patrimonio, del patrimonio de Écija y de la Baja Andalucía. Así que vamos a empezar. No nos vamos a olvidar, como siempre hacemos, de las cosas que han pasado en estos meses, porque habrá que pegarle algún tirón de orejas a algunos, hay algunos que se lo merece, y habrá que agradecerle muchas cosas a mucha gente. Y vamos a empezar ya, porque yo me enrollo un montón y después me dicen que esto tarda mucho. Así que colóquese por aquí, somos todos contertulios de esta Rebotica, que vamos a iniciar, y tenemos que iniciarlo con una fuerza especial. Reiniciamos la Rebotica del Cojuelo. Bienvenidos. Pues buenas tardes, buenas noches, buenos días, según ustedes nos cojan, como siempre. En eso no vamos a cambiar, porque aquí ya saben ustedes que nos ponen cuando pueden. Primera cuestión. Segunda cuestión, y empezando como siempre, perdonen ustedes. Nada más que he hecho llegar a la casa y he metido la pata hasta el corvejón. Pero menos mal que tengo aquí a mi amigo Rafael y mi hermano Rafael Benjumea, pues me ha dicho inmediatamente: ¿te has metido la pata? Has dicho en 2004 y es el 2014, porque si no, no serían 7 años, y es verdad,
fue en septiembre de 2014, cuando empezamos la rebotica del Cojuelo. Es cierto. Y como saben ustedes que aquí lo primero que hacemos es pedir perdón, por suerte, hoy no más que tenemos que pedir perdón por eso. Porque como llevamos 4 meses sin venir, hoy no más, porque otras veces nos tiramos aquí la mitad del programa pidiendo perdón. Así que nada, perdón por eso. Luego los agradecimientos y las peticiones. Primero, agradecerle muchísimo, antes que nada, y sobre todo, lógicamente, como hemos dicho antes, a nuestros invitados. Don Carlos de la Barrieta, don José Antonio Rodríguez, ellos son, bueno, se puede decir, José Antonio es el máximo especialista en lo que es la figura del tempranillo, de José María Hinojosa el tempranillo. Carlos, máxima autoridad sobre lo que es la figura de los 7 niños de Écija. Entre los dos, las máximas autoridades sobre lo que es el fenómeno del bandolerismo en la Baja Andalucía. Entonces, y además los dos son los organizadores de las jornadas que desde hace un tiempo se organizan en Alameda y que por suerte vuelven a organizarse este año, a la cual iremos. Nosotros hemos ido, la rebotica nos ha faltado desde hace 2 o 3 años, y iremos, trataremos de llevarnos a Juan o a Fali, al que más, yo siempre les digo, venid conmigo que vaya a comer bien. Y normalmente viene, pero vamos, es la única forma de chantajearlo, como no se les paga, vamos a ellos sí se les paga, no nos pagan a nosotros, pero bueno, vamos al lío. Agradecérselo a ellos, porque vienen desde fuera y tienen que gustarles mucho, tiene que apasionarles mucho lo que hacen para gastar el tiempo, la energía, el esfuerzo, el dinero, todo eso bagaje suyo en algo, en estudiar cosas y en investigar en cosas que al final, en que redunda sobre todo es en nosotros. O sea, porque están hablando están investigando de nuestro patrimonio, están descubriendo nuestro pasado y eso es importantísimo para nosotros. Y hoy han venido aquí precisamente porque, aparte de este congreso del que vamos a hablar, es que además, desde que se escribió este libro que tengo aquí, que son Los 7 niños de Écija, que lo escribieron los dos, desde entonces han aparecido nuevas cosas interesantísimas sobre los 7 niños de Écija. Y esas cosas nuevas que ellos han seguido investigando, pues han venido aquí para hablarnos de ellas. Aparte de eso, saben ustedes, porque lo hemos hablado aquí también, en la rebotica muchas veces, que ¿se acuerdan ustedes cuando hemos hablado del cuadro de aquella fantasía de los niños de Écija del Museo de Estella? ¿Se acuerdan? Eso fue Carlos quien estuvo insistiendo en el tema, y fue él el que al final fue a Estella a dar una conferencia sobre el cuadro, y el que estuvo allí viéndolo colgado, que nosotros no pudimos verlo, ni siquiera lo pudimos colgar, ¿no? Y también fueron los dos los que me insistieron para tratar de que el Museo del Bandolerismo de Ronda estuviera aquí en Écija. Y yo hablé con políticos de uno y otro signo y me partí el cuero con algunos y no hubo forma, y era una miseria lo que podía costar traerlo aquí y tenerlo aquí en Écija, y con la importancia que tiene el bandolerismo de la Baja Andalucía, ese fenómeno antropológico del que nos tenemos que sentir no orgullosos, pero sí herederos. Y sin embargo, pues no se hizo nada, no se ha hecho nada. Y ellos dos, uno desde Alameda, el otro desde Valencia, han hecho mucho más por todo eso que todos nosotros. Eso es una pena. Eso es una pena, sobre todo por lo que tenían que haber hecho, porque se les votó para eso y se les está pagando para eso. Lo siento por ello, pero hay que decirlo. En el pasado programa, emitido en marzo de este año, y reemitido, ha sido el último programa que han visto ustedes, lo vieron la semana pasada, ¿no?
expresábamos el deseo de tomarnos una cerveza con nuestros amigos, el ingeniero catalán, pero muy exigenista, Antonio Fumaedó y su señora, María Ángeles Abad, porque ellos decían, nos habían escrito diciéndonos que estaban deseando vernos venir a darnos un abrazo y tomarse una cerveza con nosotros, porque disfrutaban viendo nuestro programa. Pues nada, que sepan que han venido y que sepan que nos hemos tomado esa cerveza, y no solamente esa cerveza, ¿verdad? ¿Y algunas cositas más? Tú sí, tú estás hartado. Yo me he hinchado. Tú te has hinchado como que estás escondiendo la barriga porque se te ha puesto. Estoy así. Que no veas. Tú. Bueno, pues eso así. Bueno, pues María Ángeles Abad es una mujer, ya saben ustedes, que afincada en Cataluña, una pintora excelente, tan exijana, se fue como un poquito a años, con 5 o 6 añitos, pero tan exijana, que es que nació en la Torre de Sajín. Es que el otro día estuvimos hablando con ella y nos enteramos de que había nacido en la Torre de Sajín. Es curioso, ¿verdad? Bueno, pues ha sido unos días de deseos cumplidos, unos días estupendos, y que además hemos podido visitar con ellos los alrededores también, Cañada del Rosal, Osuna, hemos estado en Osuna. Por cierto, en Osuna estaban los libros de los 7 niños de Écija y del Tempranillo, y por cierto, que los libros están aquí en Écija también. Lo digo porque a mucha gente nos preguntan a nosotros sobre los 7 niños de Écija, pero que está el libro que lo trae todo. Entonces, podían acercarse y comprarlo, porque eso ayuda mucho también a que sigan trabajando los que están trabajando en el asunto. No sería mala cosa. Luego, agradecerle indiscutiblemente a los que nos han dado ánimo, a los que nos han sugerido temas para tratar, a los que nos han informado de cosas interesantes que desconocíamos. Gracias a los que nos habéis llamado o escrito desde fuera, desde Marchena, desde Hospitalet o Bilbao, desde México, desde Argentina o Estados Unidos. Estados Unidos, y nosotros estamos aquí, yo no sé cómo llegamos hasta allí, yo no sé. Vamos a ver, personalmente aún me sorprende el poder de comunicación que hoy en día podemos llegar a tener, ¿no? Pero sobre todo, yo quiero dar muchísimas gracias, yo quiero agradecer muy especialmente a esas personas que nos paran por la calle y que son mayores y que tienen una edad, que ya prácticamente van con sus carritos o van en carritos y le dicen a la persona que las lleva, un momentito, y nos dicen, un momentito, don Francisco, que los quiere, y yo ni los conozco, yo no conozco muchas veces a la persona, y nos agradecen y nos dicen que disfrutan muchísimo, porque les devuelve las cosas que aquí hacemos, les devuelve a los años que ellos vivieron, con sus colores y con sus claroscuros. Eso a mí sí que me emociona muchísimo. Es lo que mejor me paga todo esto que hacemos. Enhorabuena a ellos, gracias a ellos, porque además en esta época tan mala, en la cual está el coronavirus por una banda, dando por saco. Por otro lado, no, bueno, el calificativo me los quiero ahorrar, ¿para qué me lo voy a...? Que juegan con sus pensiones, juegan con las pensiones y los que juegan con la salud de ellos, ¿no? A mí me parece, y hay esos que dicen que sobran ya, ¿no? Es que sobran ya, ¿no? Porque como ya no producen, bueno, pues a mí me da muchísima pena eso. Y a mí, esa gente para mí es una alegría enorme y yo le agradezco muchísimo cuando me paran por la calle, cuando nos paran por la calle para agradecernos los programas nuestros. Por ello sí merece la pena hacer estos programas. Luego agradecimiento a Luis Apesechea, mi querido amigo Luis Apesechea, el marino, que tiene un interés tremendo por los temas de la Marina y me da unas aportaciones increíbles para futuras reboticas. Me ha dado una lista, no te puedes imaginar, me ha dado una lista de los apresados, pero una lista enorme, de los apresados exijanos durante la debacle de la Armada Invencible. O sea, con la Armada Invencible
Sí. Tiene, tío, o sea, Saca una lista, tiene un amigo que está investigando todo el listado de exijanos que iban en el lugar. Y claro, todo eso lleva una cosa, lleva a otra. La Armada Invencible, que por cierto, la Armada Invencible, me decía Carlos antes que era más bien anglófono, yo también, pero porque es que tienen muy mala uva. Los ingleses tienen muy mala uva. La leyenda negra española la han creado ellos y no la hemos creído nosotros. Pero eso con casi todo. Entonces la Armada Invencible, que se le llevó, saben ustedes, se llevó la tormenta, se llevó el viento, la marea, 127 barcos, que fueron los que se llevaron. De eso se hartaron de hablar, la Armada inglesa. Sin embargo, en los colegios ingleses y en los institutos ingleses no se habla de la Armada de Vernon, del almirante Vernon, de eso no se habla. Estamos hablando de que la Armada Invencible tenía 127 barcos. La Armada de Vernon, la flota era de 186 barcos, con 30.000 hombres. Y esa armada enorme se envió por Inglaterra. Ahora que estamos en el 5º centenario de México y todo el oeste, se envió a América por el sur de América para intentar atacar Cartagena de Indias, hacerse con Cartagena de Indias y a partir de ahí tomar todo lo que es América del Sur, todo lo que era Hispanoamérica. Bueno, pues se mandó a ese almirante con tantos hombres, con tantos barcos, la mayor armada que se había hecho, tremenda. Bueno, pues se encontraron con un señor allí que le decían el medio hombre, ya hemos hablado con él aquí. El medio hombre, un hombre, se llama Blas de Lezo, que si hubiera nacido allí en Inglaterra, en todos los pueblecitos de Inglaterra tendría un monumento. Aquí ni lo conocemos, ¿para qué? Le decían medio hombre porque por heridas de guerra le habían cortado el brazo o una pierna, estaba tuerto, total, y a ese hombre lo habían puesto al frente de Cartagena de Indias. Ese hombre con 3.000 hombres y 6 navíos, nada más. 3.000 hombres y 6 navíos, destruyó toda aquella flota, venció a la flota con 186 barcos y 30.000 hombres. Increíble. Y fue tal destrozo. David y Goliat. Y fue tal destrozo y fue una lesión de estrategia militar tan grande que es que en Inglaterra no se estudia, no se habla de aquello, de ese hecho, porque les avergüenza tanto que no se habla. Y nosotros no sabemos nada de eso. Así somos. De la batalla, ayer fue 7 de octubre, nosotros vamos a salir el jueves, pero nosotros estamos grabando el día 8 de octubre. Ayer, 7 de octubre, conmemoramos el 450 aniversario de la batalla de Lepanto. 450 aniversario de la batalla de Lepanto. La batalla de Lepanto fue la batalla que hizo o que procuró que nosotros hoy no seamos del Islam. Si no hubiéramos ganado la batalla de Lepanto, nosotros seríamos musulmanes ahora, posiblemente todos nosotros, pero toda Europa. Porque allí, en la batalla de Lepanto, fue una batalla naval tremenda que comandaba España con Juan de Austria, y en esa batalla se enfrentó el Imperio Turco, que quería entrar en Europa, para invadir Europa y meter el Islam en Europa contra lo que era la Santa Cruzada, la Santa que era Francia y España y tal, buscando la forma, Inglaterra, una serie de países, Venecia, para unirse contra el turco. Pero los turcos que tenían aquí, yo tenía por aquí Ali Bajá, que era el de esto, tenía 250 navíos y 90.000 hombres. Eso era una barbaridad. Y bueno, pues fueron esto evitó que pasaran y que lo que se hablaba de las Termópilas, el paso de las Termópilas,
fue detener una civilización, una fe, detenerla para que no pasara a Europa. Eso nunca se ha tenido en cuenta. Nosotros, la batalla de Lepanto, nadie. Tú le preguntas a la gente que es Lepanto y te dice un coñac. No te saben decir, ¿no? Y es una pena, porque somos nosotros, que somos tan cañitas, los que nos hacemos eso. Por eso yo aquí lo recuerdo, porque tengo que recordarlo, porque también era el quinto centenario, de lo de México. Y la que se ha liado con el tema del Papa y con el tema del presidente de México. Hombre, por favor. Casi mejor que no entrar. Casi mejor no entrar, porque yo ya he entrado muchas veces ahí. Pero vaya tela. Es que la película, se han visto de Apocalipto, esa película de Apocalipto, eso no quiso describir Mel Gibson en verdad lo que realmente ocurría, porque no solamente se quedaba en la extracción del corazón, no solamente era eso, el sacrificio ya comprobado arqueológicamente, se extraía el corazón, esa escena está perfectamente documentada, pero luego se descuartizaba al muerto, y dependiendo de la parte del cuerpo, pues era para la clase más superior o la clase más inferior de la corte de Azteca. Eso era así, por eso Hernán Cortés pudo con Moctezuma, porque la gente no podía verla, o sea, que era... En fin, bueno, eso por otro lado, dejamos eso. Mejor. Y acabamos con una cosa ya sobre el tema. Plaza de Toros de Écija, por favor. Hay una lía con eso. La Plaza de Toros de Écija, aquí nosotros lo hemos sacado. Aquí nuestro querido amigo Ángel, de Fuerza Ciudadana, nos dijo que él tenía un acuerdo con la Junta de Gobierno y que, como no se cumplieran las 3 condiciones que se daban, no aprobaba el presupuesto del ayuntamiento. Una de las condiciones era la Plaza de Toros. Entonces yo le pregunté a Sergio Gómez, digo, oye, ¿esto se va a cumplir? Y yo, sí, para septiembre, octubre. Me lo dijo de una forma, septiembre, octubre. Digo, vale. Yo, ¿qué quiere que les diga? Yo creo que, teniendo en cuenta lo que está saliendo de aquí, de Écija, y la afición que hay aquí ahora mismo en Écija y la escuela taurina que tenemos aquí, algo hay que hacer, pero aparte de eso, que puede tener multifuncionalidad, hay una cantidad de cosas tremendas que pueden salir de ahí. Hacer algo hay que hacerla, a ver cómo se mueven los políticos en estos próximos meses. Y ahora todo lo demás, yo me voy a callar, porque los que saben son estos señores que están aquí a mi lado, y yo voy a preguntarle a cualquiera de los dos, supongo que Carlos, que de todos los 7 niños de Écija, tú me comentabas que una de las novedades que surgieron a partir de esto fue el contubernio que había entre los ladrones y el regidor perpetuo y alguacil mayor de la ciudad de Écija, don Pedro Cantoral y Estrada, para recuperar las joyas robadas al mariscal Goyeneche. Antes que nada, para que todo el mundo se entere, ¿qué era? Primero, que es un contubernio, y segundo, que es el regidor perpetuo y alguacil mayor de la ciudad, porque la gente no se entera. Bueno, un contubernio es una componenda, un arreglo, en este caso entre los ladrones y este regidor de la ciudad de Écija, que además fue una persona muy importante porque aparece en el año 12, el año 8 recibiendo al rey José I, y en el año 1824 aparece también como regidor, proponiendo para que se modifique el archivo y tal. Es decir, era una persona muy importante que ya desde el año 8 hasta el año 24, 16 años, fue regidor de Écija, fue uno de los regidores de Écija. Entonces se podía esperar cualquier cosa. De cualquier cosa.
Entonces, verdaderamente, el descubrir esta trama, que descubrimos tanto José Antonio y yo, 200 años después de ocurrida, pues fue una labor prácticamente muy detectivesca, prácticamente de Sherlock Holmes. El caso es que el mariscal Goyeneche viene del puerto del Callao, de Sudamérica, con joyas con destino a Fernando VII, al rey. Además, este asalto fue muy novelado también. Los autores posteriores incluso hablan de que durmieron a la tropa la narcotizaron y entonces los ladrones pudieron entrar en la venta y robaron. Es decir, Fernández y González lo novela mucho porque el hecho de que tuviera joyas con destino al rey, no solamente por la importancia de las joyas, sino a la persona a la que iba, pues era un asalto que llamó muchísimo la atención, ¿no? Entonces este hombre hace noche en Carmona el 3 de abril de 1815, los carros salen de Cádiz, llegan a Carmona y en la mañana del 4 de abril salen con destino a Écija. Y entonces a mitad de camino, pasado la Venta Nueva, cerca de Fuentes de Andalucía, los carros son asaltados. Pero como dicen las autoridades de Fuentes de Andalucía, de todo el convoy de carros, los ladrones solamente van a los 4 carros que contenían el equipaje del mariscal. Y las propias fuentes hablan de que esto hace suponer que el robo era conocido y perfectamente planificado y sabían a qué carros tenían que dirigirse. El caso es que, como roban joyas con destino al rey, pues se organiza un lío tremendo y interviene el duque del Infantado para movilizar cuantas más fuerzas represoras pudiera haber a fin de averiguar el destino de las joyas y quiénes han sido los autores. Y en ese momento es cuando aparece nuestro personaje, don Pedro Cantoral y Estrada. En mayo, un mes después de robar las joyas, eleva un plan nada más y nada menos que al rey, con la connivencia del corregidor de la ciudad, que en ese momento era don Agustín Guajardo y Fajardo, exponiendo lo siguiente, que él tiene un aparcero, al que él llama el agente Ramos, que labra para sí el cortijo de Soto del Moro, que es otro de los sitios que también habría que ir a visitar, ese cortijo, y le va a dar el dinero, le va a suplir con dinero para que él, digamos, en el mercado secundario vaya tomando conocimiento, vaya adquiriendo las joyas y vaya tomando conocimiento de quiénes han sido no solamente los ladrones, sino también los receptadores y encubridores y abrigadores de los efectos. Entonces, este plan se lo eleva al rey y le dice, bueno, yo voy a dar el dinero, luego a mí ya se me suplirá con de las arcas públicas. Hasta ahí parece que todo perfecto y no hay ningún problema. El problema surge cuando en apenas solamente una semana, 10 o 12 días, se han recuperado joyas, creo que era por valor de 120.000 reales, una auténtica barbaridad. Solamente en una semana, 10 o 12 días. Lo cual lleva al duque del Infantado, que eso sí que lo tenemos recogido en el libro, a decir que lo que pasa es que el duque del Infantado ese escrito lo deja con puntos suspensivos. Y él dice, hay una estrecha inteligencia entre la comisión dada a, y deja eso en puntos suspensivos, y con los ladrones o con los abrigadores de los efectos, es decir, ya se sospechaba de él. ¿Y por qué se sospechaba de él? Pues porque luego, cuando ya capturan a varios de los bandidos, entre ellos al fraile, dice que una vez en la partida, Pablo Aroca, Ojitos, le comentó que el dueño del cortijo del Soto del Moro, todavía en 1817 les estaba debiendo una cantidad enorme del dinero a él, y a Calzado y a Mesa, que también ha sido parte integrante de la cuadrilla en el robo al mariscal Goyeneche, y que todavía no se lo había pagado. A eso se suma en que a principios del año 1816 se intenta negociar una tentativa de indulto con los bandidos y el comisionado, que es Diego de los Reyes, se lo dice. Les dice a los bandidos que se han podido recuperar las joyas gracias a la intervención de este hombre. Y entonces los bandidos, ni cortos ni perezosos, van al cortijo del Soto del Moro para buscarlo, no lo encuentran. Tampoco encuentran al famoso agente Ramos, que se ha dado a la fuga sabiendo que, porque había oído en medio de la ciudad que los bandidos iban a por él. Y ahí queda todo. Efectivamente, ahí queda todo. Pero claro, ¿qué lograba este señor con este plan? Del cual ya te digo que el duque del Infantado sospechaba y las autoridades estaban sospechando. Primero, las joyas por importancia no podían salir al mercado de forma normal. Era la forma de legalizar, de blanquear, por así decirlo, las joyas. Segundo, él lo suplía con dinero, que luego le iban a suplir a él con dinero de la hacienda pública, con lo cual él no perdía. Y tercero, gana la fama de haber recuperado joyas del rey, con lo cual él veía su carrera política, pues, en cierta forma, disparada.
Y esta es más o menos la trama que... En esos informes que ahí el duque del Infantado escribe y tal, es cuando aparece por primera vez lo de los 7 niños, ¿verdad? Sí, bueno, él habla de la cuadrilla del Padilla, que en ese momento, en el año 15, se denominaba cuadrilla del Padilla. Pero es cuando dice que van 7 y que van... Sí, exactamente, habla de que 7 ladrones y que cada vez, pues, cada uno y se junta a otro, pero habla de la cuadrilla del Padilla. Es que yo tengo entendido que, por ejemplo, el primer asalto que hubo, que fue el de la Tinajuela, que se conoce, que era el de la Tinajuela, fueron 5. Sí. ¿No? Fueron 5 los asaltantes y estaba encabezado precisamente por Padilla, ¿no? Por Padilla, sí. Por Padilla. Y en esta ocasión ya el duque del Infantado lo que habla es cuando empieza a hablar de 7. 7 ladrones. Y que cuando uno cae, es reemplazado por otro, sí. Es cuando empieza la leyenda. Es cuando empieza la leyenda de los 7 niños, de los niños de Écija, sí. Y en ese momento es la cuadrilla del Padilla, porque a Padilla lo matan en junio de 1815 y el asalto ocurre en abril de 1815. Incluso hemos sido capaces de averiguar quiénes fueron verdaderamente los 7 que asaltaron el equipaje del mariscal Goyeneche. Sí. Por las fechas de fallecimiento de unos y otros sabemos perfectamente quiénes son los ladrones que asaltaron, que además estaban apostados esperando el paso de los arrieros, porque ese es otro dato. ¿Quién sabía a qué hora iba a pasar el convoy con destino a Écija? Un regidor de la ciudad de Écija. ¿Por qué camino iba a transitar? Un regidor de la ciudad de Écija. ¿Quién lo iba a llevar? Un regidor de la ciudad de Écija. ¿Cuáles eran los carros donde iba el equipaje? Un regidor de la ciudad de Écija. Por eso los niños fueron directamente a los 4 carros del mariscal. Es más, antes pasaron unos arrieros y los niños, pensando que eran los que portaban el equipaje, se tirotearon con ellos. Luego se dieron cuenta de que no llevaban equipaje y se esperaron hasta primera hora de la tarde, que entonces sí que es cuando pasó el convoy de los carros. Y una cosa, ¿y cómo cuando se trabaja entre otras cosas con Fernández y González? Bueno, con eso no se trabaja. Por eso te digo, que es que me han nombrado Fernández y González. Sí, porque lo noveló, porque este asalto lo noveló. Ya, eso lo noveló él. Eso, pero con él no se trabaja, ¿no? No, con él no se trabaja. Ya, eso. Ya sabes que Fernández, él se llamaba Manuel Fernández y González, sí. Y sus detractores decían mentiras, fabrico y gordas, haciendo un juego con su nombre y apellidos. No, lo bueno que tenía era que todo el mundo era bueno. Sí, bueno, y a veces, como dice José Antonio, cuando ya no sabía cómo pagar la traba, ¿no? Los metía todos en un barco hacia América y lo hundía al barco a mitad de... Sí, era buenísimo. Pero la muerte del bandido Juan de Alaya, en mayo de 1816. Sí, también lo descubrimos con posterioridad. En las cercanías de Utrera, sí. En un choque sostenido. Con una partida del regimiento, sí, llamándolo del alférez Cornet, que además se lanzó a los bandidos con sable en mano. Los bandidos tenían armas, y entonces él lo que utilizó fue una táctica del ejército, en el sentido de hacer creer a los bandidos que se retiraban. Entonces, los bandidos estaban en una posición elevada con armas de fuego, ellos estaban en una posición más baja, y entonces en un momento determinado ordenó a la tropa retirada. Los bandidos, pensando que se retiraban, fueron a por ellos. Y en campo abierto dio la vuelta y mandó a la carga, sable en mano, contra los bandidos, logrando matar a Alaya, matar a otro bandido, que dice el informe, y que queremos que por las fechas y porque desapareció y no se sabe nada de él, debió ser el Pintado, y capturar a uno que en el libro pensábamos que su pertenencia dudosa a la cuadrilla, porque de él solamente sabíamos que se le había justiciado, había sido ahorcado, y entonces suponíamos que tenía que ser próximo a la cuadrilla porque la horca estaba reservada solamente para los delitos infamantes como los del bandidaje. Y en este caso, confirma que efectivamente se trataba de Francisco Muñoz Espinosa, el capturado, con lo cual hay que considerarlo como bandido integrante, como miembro cierto de la cuadrilla y no como una persona próxima, sino como un integrante de la cuadrilla. ¿Y fue ahorcado o agarrotado? Creo que fue, ahora me pones en... Yo creo que fue ahorcado. Yo creo que fue ahorcado. Sí. Yo creo que fue ahorcado, igual que después Diego Lornero y Juan Gómez Soldán fueron ahorcados, no agarrotados. Sí, porque el garrote se instaura en el 32, me parece que es, ¿no? Hasta el 32, sí. Hasta el 32 es con a horca. partir del 32 se prohibió la pena en horca. Sí. Y es cuando se meten los 3 tipos de garrote en el 32, el vil, el ordinario y el noble. Ajá. O sea, 3 formas de garrote. Bueno, el vil, ordinario y el noble. A ver, ¿nos puedes explicar? ¿Verdad? Porque es que para el común de los mortales, agarrotar a un tío, ¡pum!, sí. Metiéndole por aquí un tornillo para adentro.
es algo vil. Pues mira, el noble no... El garrote ordinario era para los delitos normales, el vil era para los delitos infamantes, entre ellos el salteador de caminos, y el noble era simplemente para los nobles, estaba reservado para aquella gente de calidad. Pero la forma de ejecución era la misma. Era la misma, y la forma de llegar al garrote también variaba. Al noble iba a caballo, mientras que en el ordinario y en el vil iban en burro o en carreta. Sí, en caballo con una palanga negra, es decir, pero al final... Al final la tuerca era la misma. Esto te lo digo, el hierro era el hierro. Después de ser ajusticiados no permanecían expuestos ni nada de eso. Se les desmembraba. Sí. Y entonces se colgaban con clavos. Vamos, no siempre, pero había, digamos, algún tipo de sentencia que pretendía ser ejemplar, y en ese sentido, pues, creo que en la carretera de Utrera había lo que llamaban la mesa del rey, donde descuartizaban a algunos que habían tenido esa sentencia, y se colocaban los cuartos, o bien las piernas, o el tronco, o la cabeza, en aquellos lugares donde habían cometido esos delitos. Para ejemplo de la ciudadanía, sí, para que todo el mundo viese. Exactamente. Pero no siempre era eso. Sí, yo creo que no solamente sería para eso, porque yo me acuerdo del caso, os quiero recordar, ¿no? Me correí, pero yo quiero recordar el caso de Diego Corriente, que Diego Corriente fue, él era un cuatrero, él no era, ni él tenía delitos de sangre. No tenía delitos de sangre. Él era cuatrero, sin embargo, tenía cabreadísimo al gobernador militar, porque se cachondeaba de cada que quería. El señor del gran poder. Y entonces, exactamente, el señor del gran poder, que le decían, porque era como un virrey, pues, y él lo tenía frito, y tan frito que cuando murió lo descuartizaron, creo, y tal. Y además lo ejecutaron en Viernes Santo. En Viernes Santo. Cosa que estaba absolutamente prohibida. Estaba totalmente prohibido. Es decir, en la Francisco fiesta, de Bruna y Ahumada fue Francisco de Bruna, el señor del gran poder. Y entonces lo ejecutaron, me dice, un Viernes Santo. En Viernes Santo, que estaba absolutamente prohibido. Sí, sí. Y, o sea, se hizo con alguna intención de aquello. Seguramente para, en este sentido, demostrar ese poderío, es decir, yo hago lo que me da la gana. Eso del gran poder. Exactamente. Sí. Lo del gran poder, fíjate tú. Y bueno, hay una que es curioso porque los tambores que acompasaban, que yo lo vi hace tiempo y me llamó la atención, los tambores que acompasaban al reo, al cadalso, se les habría aflojado la caja, entonces sonaban de una forma diferente, y de ahí viene la expresión cajas destempladas. Porque vas directamente al suplicio a cajas destempladas, es decir, porque habían aflojado la tripa del tambor, y entonces el sonido que producía era diferente a una tamborrada normal. Más sordo. Más seco. Y de ahí viene la expresión cajas destempladas. Sí, más grave, más... Sí, cuando uno va a cajas destempladas quiere decir que va a tumba abierta. Sí. Ahí, y bueno, ¿qué pasó con la muerte del bandido Antonio Padilla a manos de Vicente? Bueno, sí, mira, eso fue un documento que nos proporcionó Paco Díaz Torrejón, que le encontró en el archivo de Granada, en donde verdaderamente ya se sabía por tradición oral que a Padilla lo había matado Vicente de Lara, un ordinario de Lucena, pero no se sabía a ciencia cierta, era todo tradición oral, lo recogían diversos autores y escritores y tal. Y en este documento, a Vicente de Lara, por ese asesinato del año 15, en el año 1818, con motivo del matrimonio de Fernando VII, se le indulta. 3 años después se le indulta de ese asesinato. Se le dice que, bueno, que hizo muy bien, que mató al bandido y tal. El hombre había estado 3 años sufriendo la persecución de la justicia por haber dado muerte a un bandido. Y se le reconoce, además, por haber matado a Antonio Padilla, se le reconoce tal y cual. Entonces dices, bueno, pues esta es la confirmación de que efectivamente Vicente de Lara mató a Antonio Padilla. Bueno, Paco Luis Díaz Torrejón, que es el hombre que está hablando Carlos, es nuestro queridísimo amigo Paco Luis, al que yo llevo detrás de él un montón de tiempo para que venga a hablarnos de la ocupación francesa, la máxima autoridad que podemos tener para hablarnos de la ocupación francesa en Andalucía, y que bueno, realmente es que ha tenido problemas de salud, y el hombre tiene que venir de Granada, ha tenido problemas del tren, siempre está con el problema ese. Es que no conduce. Y yo le he dicho que voy con él, por él, pero bueno, y ahí estamos.
Seguimos un tema que a mí sí que a mí eso me llamó muchísimo la atención, porque además fue una quizás de las primeras cosas que descubriste y que, bueno, o que yo por lo menos supe en el congreso posterior, haber leído el libro vuestro de Los 7 niños, que fue porque cuando nosotros grabamos el primer programa de Los 7 niños, nos fuimos a la finca, al cortijo en el que estaban los 7 niños de Écija, al lado de Santa Ella, cuando fueron desmantelados, cuando llegaron en el mes de agosto, creo que fue julio-agosto de 1817, y llegaron y los desmantelaron. Los sorprendieron allí y salieron todos de... fuimos a aquel cortijo, estuvimos viendo aquello, hablábamos de los que se habían podido escapar, de cómo se habían podido escapar y tal, y cómo se había producido el tema, ¿no? Y hablábamos de que los había visto alguien y habían dado aviso y habían llegado, total. Dimos una versión que era la que se sospechaba. Inmediatamente después aparecisteis con un nuevo dato, con un dato para mí uno de los más importantes, de los más interesantes que pueda haber, y es cómo se produjo aquello. Que hubo un traidor, Sí. Hubo un traidor que se desmanteló, la partida de los 7 niños de Écija se desmanteló porque hubo alguien que se vendió, y se vendió posiblemente por querer ser el jefe de la partida y no poder y no tener esa influencia, ¿no? A ver si Eso es lo que hemos descubierto, que realmente nosotros, tanto José Antonio como yo, tratamos el indulto a Diego Meléndez porque nos encontramos con un documento donde un comisionado iba detrás de él y llegó a Estepa persiguiéndolo, y cuando toma noticia de dónde está el bandido le dicen que está en casa de un magistrado, que está en casa del vicario de Estepa y además reunido allí con un magistrado de la Audiencia de Sevilla. Y este hombre se queda atónito, dice, bueno, ¿pero qué hace un bandido reunido? Esto fue, sí, principios de julio de 1817, ¿qué hace este hombre reunido con un magistrado de la Audiencia de Sevilla y el vicario Baena, en casa del vicario? Y cuando él un momento, ahí perdón un momento, un paréntesis ahí, para que vean ustedes el protagonismo de los distintos personajes de los que estamos hablando. El vicario Baena, que era el vicario de Estepa, es el que está aquí sirviendo de intermediario para conseguir bueno, que este hombre traicione a los 7 niños. Estamos hablando del año 17, de 1817, y es el mismo que después en 1832 conseguiría el indulto de el tempranillo de Juan Caballero, el Lero, y de todo y de toda la partida. y de todas las partidas. En el 32, o sea, una fecha de años después. 15, ¿no? 15 en aquella años. época, 15 años eran Sí, 15 años. Sí. La misma persona. Curiosísimo. Sí, se ve que Baena tenía, aparte de, digamos, su vocación clerical, pues tenía otras inquietudes, y no sabemos si fue directamente como consecuencia suya, digamos, el indulto, pero sí sabemos perfectamente que intervino en esa negociación entre bandidos y gobierno hasta que finalmente se produjo. Hay que ver. Pues continúa, perdona. Realmente lo que pasó es que parece ser que Diego Meléndez, y este es el dato nuevo, había discutido con el portugués, debieron discutir en la partida, y entonces Diego Meléndez se separó de la partida. Y al separarse es cuando pide audiencia al magistrado, que el magistrado venía a Estepa a tomar las aguas, porque tenía un problema de salud. Y entonces le pide audiencia y se reúne con él de noche en el campo y con un escribano, una cosa curiosa, el 1 de julio de 1817, que es justo la fecha en la que sale la sentencia, en teoría firmada por el magistrado con el cual está reunido en el Estepa. Ya mirás, debía tener firma electrónica en aquel momento, porque... O carácter retroactivo. Claro, con carácter... Porque el 1 de julio de 1817 él se reúne con Laureano José Donado para tratar el indulto. Entonces,
Este Laureano José Donado, este magistrado, lo participa a la Audiencia de Sevilla y la Audiencia de Sevilla le dice que adelante, que le concede el indulto. Y es en ese momento cuando el comisionado que lo está persiguiendo se lo encuentra en la casa con el magistrado y con el vicario. Andrades. Y a los pocos días, digamos a los 10 o 12 días, es cuando ocurre el hecho de Santaella, el 24 de julio, donde matan al portugués, apresan a Sebastián Martín en el Hornerillo y al día siguiente caen otros 4 o 5 más. José Alonso Rojo y entre ellos Fray Antonio de la Gama el Fraile, que era uno de los individuos de más peso en la cuadrilla. O sea que en 2 días me parece que entre muertos y apresados son 8 o 9 de la cuadrilla. Sí, se fue la puntilla. Esa fue ya a partir de ahí ya viene la debacle, por julio hasta ya agosto del 18. Perfecto. Hay una cosa, hay otra cosa que me llama mucho la atención, que es la connivencia que tuvieron los ladrones con uno de sus perseguidores más implacables, que era Vicente Abad. Vicente Abad, sí. ¿Quién era Vicente Abad? Pues mira, Vicente Abad era el hermano del famoso guerrillero Chaleco, de Francisco Abad Chaleco, que era el guerrillero de La Mancha. Su hermano, Vicente Abad, era militar y entonces se dedicó a perseguir malhechores. En el segundo libro, el libro que hicimos José Antonio y yo, de los años 1818 a 1828, dedicamos un capítulo a este Vicente Abad porque también el duque del Infantado hace llegar un informe en donde dice que tiene conocimiento de que este señor ha hecho dejación de funciones porque el cojo, el bandido de los niños de Écija, así lo relata. Dice que una vez los estuvieron persiguiendo, pero que cuando vieron que eran ellos, la partida se fue. Y entonces el cojo dice que él ha visto personalmente cómo Pablo Aroca Ojitos y Candil entregaron en mano a este Vicente Abad 40.000 reales para que no los persiguiera. Y en otra ocasión dice, un reloj muy bueno de repetición, que se ve que en aquella época pues era un artefacto de muchísimo valor. ¿Un reloj de repetición? Un reloj de repetición. ¿Qué? Pues debe ser un reloj automático, de una especie de como de reloj de cuerda semiautomático de aquel momento. Dice, un reloj de repetición muy, muy valioso, dice. Y entonces este hombre hizo dejación de funciones. Y aún así, fíjate, aún así, son tan grandes los méritos, porque a él se le atribuye el hecho de haber extinguido la cuadrilla. A él se le atribuye el hecho de haber extinguido la cuadrilla de los niños de Écija. Aún así, 2 o 3 años después, el propio duque del Infantado dice que bueno, una mancha así, que no se debe tener en cuenta en el expediente de este hombre y que ha hecho muchos servicios atrapando malhechores y que por lo tanto, pues, que no se le dé tanta importancia. Pero efectivamente hizo dejación de funciones en persecución de bandidos. Sí, porque en el libro aparece Vicente Abad como un hombre... Bueno, es el que, ahora no recuerdo, pero creo que es el que da muerte a Oca. Creo que es el que da muerte, porque era del regimiento Numancia y en Posadas. En Posadas. En Posadas, Pablo Aroca fue. Sí, en Posadas, que luego lo llevan a Sí, Palma ya, del Río ya. y lo entierran porque no lo dejan enterrarse en el cementerio en la Barca Grande, en Palma del Río. Vamos a ver, una vez que se extingue la cuadrilla, una vez que Pablo Aroca ya es muerto y se entierra en Palma del Río, al pie de la barca, aquella que no sé tanta data, en septiembre de 1818, después, 2 individuos que quedan, Pedro Villalba el Manco y Antonio Crespo Pancilla, ellos entran en una nueva cuadrilla, que son los Carmoneros. Pero yo mi pregunta es una, porque leyendo el libro yo veo que se intenta, en un momento dado se intenta, o por lo menos se busca recomponer, de alguna forma se busca recomponer la partida, e incluso hay un sagaz, un mozo, que estaba trabajando en el campo, y lo cogen y lo suman a la cuadrilla, como si fuera Un incorporado forzoso, Juan de Montes. Juan de Montes, queriéndolo. Entonces al final no pudieron de ninguna de las maneras, ¿no? Y lo que hicieron ellos fue unirse a otra cuadrilla. Al haber, como hemos dicho antes, al haber Diego Meléndez haber sido indultado, él más que nadie conocía los entresijos de la partida y entonces él, con total seguridad, debió decir los sitios, los lugares donde transitaban, por donde huían, por donde dejaban de huir.
y entre julio de 1817 y septiembre de 1818 la partida la extinguen. Y es muy curioso porque Pedro Villalba el Manco, ¿verdad, José Antonio? En un documento se dice que era manco de las dos manos. Todavía me dirás tú cómo montaba caballo, cómo podía disparar, como un hombre que es manco de las dos manos. Sí, sí. Y es muy curioso cómo estos dos se incorporan a la cuadrilla de los Carmoneros, se les pierde la pista, Antonio Crespo se le pierde la pista. De Pedro Villalba sí que sabemos algo, y es que en el año 1822, en pleno trienio liberal, este hombre fue capturado. Entonces llegó incluso a las Cortes el debate de si se le ajusticiaba, si se le aplicaba la pena de muerte por haber pertenecido a cuadrilla, o si conforme las nuevas leyes del trienio liberal se le sustituía esa pena por la de prisión, y ahí se quedaba. Se llegó incluso a oír al Consejo de Estado y al Tribunal Supremo, y cada uno emitió un dictamen a favor y en contra, y ya no se ha sabido qué más pasó. Había algún organismo, me parece que no sé si era el Consejo de Estado, a favor de la pena de muerte, y el Tribunal Supremo, sin embargo, decía que como esa pena era la pena suprema y conllevaba una gran responsabilidad, mejor aplicar las nuevas leyes del trienio constitucional. No sabemos qué pasó al final con este individuo porque le perdimos la pista. Pero así como estos dos individuos son los estertores, o digamos, el punto final de la cuadrilla, en este nuevo libro del bandolerismo en la época de la Guerra de Independencia, hemos descubierto a uno de la cuadrilla de 1812 que, cuando se extingue esa cuadrilla, se incorpora a la cuadrilla del Padilla. Es decir, tenemos una persona que inicia la cuadrilla del Padilla y otras dos personas que, una vez extinguida la cuadrilla de los Niños de Écija, van para otra. En este caso estamos hablando de Rafael López Malhecho, que perteneció a la cuadrilla cordobesa, había sido ladrón, como dice el alcalde, desde el año 1800. En el año 1815 esa cuadrilla prácticamente entera es desmantelada porque se les ejecuta a todos, se les ahorca, y él logra escapar y se incorpora a la cuadrilla del Padilla. Y es uno, además, de los que da el asalto al equipaje del mariscal Goyeneche. Es una puntualización para todo aquel que aún le queda en la cabeza eso de Villalón, de diligencia de Carmona, la que por la Vega pasa, que no dejan de soltarme los nombres y que no da ni una. No da ni una. O sea, de los 7 nombres que dicen, no hay ninguno que sea. Se equivocan 8. No hay ninguno que sea. Bueno, pues el único que se aproxima es precisamente el que acaba de decir él, el que acaba de decir Carlos, que dice, cuando dicen Malafacha, pero era Malhecho, Rafael era López, Malhecho. O sea, había uno que se llamaba Malhecho, mientras que Fernando de Villalón habla de Malafacha. Es el único que se acerca. Que además tenemos la declaración de Malhecho y le preguntan en este sumario nuevo que hemos encontrado, le preguntan por el porqué de su mal nombre. Y él dice que no lo sabe, que a su padre lo llamaban así y que él también lleva ese mal nombre, pero que no sabe realmente por qué lo llamaban. Lo llevaba a su padre y también se lo llevaba a él, el alias de Malhecho. Bueno, pues esa es la de esto. Y ahora yo me gustaría que José Antonio nos hablara de el tema del congreso que se va a las jornadas, las 6ª jornadas sobre bandolerismo en Andalucía, que se van a celebrar el día 23 y 24 de este mes en el Museo del Campo de Alameda, en Málaga. Como yo he estado ya antes en este congreso, he estado en varias ocasiones, incluso en Alameda y en Jauja, que al principio fue en Jauja, ¿no? Yo lo recomiendo a todo el que le guste el tema del bandolerismo, a todo el que le guste nuestras cosas, conocer todo aquel fenómeno del bandolerismo. Yo les recomiendo que vaya a este congreso. Entonces ahora yo le voy a pedir a José Antonio que nos hable de qué va a tratar, qué es lo que hay que hacer para apuntarse, para estar allí, y os aconsejo, les aconsejo a todos los de la Rebotica del Cojuelo que vayan, porque además merece muchísimo la pena, y yo no comprendo cómo le sacan rendimiento a esta familia con lo poquito que cuesta la cuota, la pesada de desayuno que nos pegáis y la pesada de comer que nos pegamos. Yo no me lo entiendo, por favor. Pues gracias, Paco. Es fácil de comprender, pues, porque el ayuntamiento ha apostado realmente por este tipo de evento cultural, ¿no? Y lo lleva haciendo. Estas jornadas son herederas de las que se hacían en Jauja, que se hicieron hasta en 10 ediciones, y nosotros estamos ya en las
en las sextas. El año pasado, por culpa de la pandemia, pues no se celebraron y este año las retomamos otra vez con fuerza, ¿no? Estas jornadas siguen, ojalá no tuvieran que hacerse, eso sería indicio de que, bueno, que las instituciones académicas se están preocupando por el asunto, pero lamentablemente pues seguimos prácticamente pues como hace 20 años. Tengo que decir, no obstante, que la Universidad de Granada se está interesando, porque uno de los profesores que traímos en las jornadas anteriores pues se quedó un poco, digamos, prendado de este tipo de eventos y se ofreció, bueno, voy a intentar hacer que la Universidad de Granada se acerque, colabore con vosotros, y en efecto ya se ha firmado un primer, digamos, un convenio con el ayuntamiento, pero aún faltan algunos flecos y se trata de firmar también otro convenio, pero de carácter más específico. Entonces, por eso digo que la Universidad de Granada parece que empieza a interesarse. También contamos con el apoyo de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, de la Fundación Tierra del Tempranillo, de la Diputación de Málaga, en fin, y algunos restaurantes de la localidad que se ofrecen también por un precio muy barato, con menús muy ricos, como tú decías antes. Bueno, pues estas jornadas, digamos que nosotros siempre tratamos de abordar el tema del bandolerismo desde distintos puntos de vista, de distintas perspectivas. Y ahí está el peso de la historia, porque nosotros lo que intentamos es darle luz a este fenómeno que, como hemos visto antes, como hemos dicho antes, pues está, digamos, muy novelado, no ha habido autores, salvo nuestro querido Santos Torres, don José Santos, que fue el primero que abordó el tema del bandolerismo con rigor y con seriedad. Hemos hablado antes de los novelones, de los folletines de Fernández y González y de tantos otros que se han publicado y que por desgracia se siguen publicando hoy día también, ¿no? Entonces nosotros abordamos estas jornadas desde un rigor científico, histórico, pero también pues desde otro aspecto, como veremos más adelante. Van a ser 6 conferencias y 4 comunicaciones. Una jornada y media, sábado y domingo hasta mediodía, pues no da para más. Y tenemos, por ejemplo, la primera se va a tratar de un bandolero muy desconocido, que es Antonio Arjona, al que se le conocía con el nombre del Niño de Benamejí, a cargo del historiador Francisco Cerezo. Luego se presentará este libro del que podríamos hablar luego un poco, y ya Carlos ha intervenido antes hablando un poquito de él. Y su conferencia de Carlos tratará sobre bandoleros en Córdoba durante la Guerra de Independencia. Es decir, sería un poco sintetizar todo el trabajo contenido en ese volumen. Por otra parte, yo particularmente tenía mucho interés en abordar alguna vez el tema del caballo. El caballo en el mundo del bandolerismo. Porque claro, un bandolero depende de su caballo. Un bandolero con un mal caballo que actúe a pie, pues está perdido. Y entonces hemos buscado y hemos encontrado, creemos, a uno de los grandes especialistas en Andalucía, que es don Luis Maillo García, que es, aparte de catedrático de la Universidad de Córdoba, es ganadero y juez de doma vaquera y alta escuela, es decir, es un perfecto conocedor de lo que es el mundo del caballo. Y en esa conferencia, digamos, intervendré yo también recogiendo algunos textos que encontramos en los sumarios judiciales que hacen referencia al caballo. Decía antes que intentamos también abordar el tema del bandolerismo desde otros puntos de vista, y por eso invitamos a la profesora titular de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla, doña Miriam Herrera Moreno, que nos va a hablar de un palo del flamenco muy desconocido, que es la carcelera. La carcelera. En principio su conferencia iba a estar ilustrada con un cantaor, iba a estar acompañada de ella, digamos, iba a explicar lo que eran las letras y todo esto, y el cantaor, pues,
desgraciadamente falleció repentinamente el año pasado. Ahora mismo no recuerdo su nombre, quizá me podéis ayudar vosotros. Es un cantador de la Puebla de Cazalla. Sobrino quizás de Luis, de Manuel Gerena, ¿puede ser? Yo ahora mismo no tengo. ¿No? No. Bueno, pues desgraciadamente este cantador falleció. Yo le he pedido a ella que nos ilustre y claro, no es lo mismo una grabación que tener a la persona, al cantador en directo que pueda intervenir, claro. Luego José Manuel Navarro, que es un doctor en historia que ha trabajado muchísimo sobre la guerra de independencia en los Alcores y en Carmona. No sé, Paco, si te suena Navarro Domínguez. Me suena muchísimo. Sí, porque recientemente ha publicado un libro sobre la guerra de independencia en esa zona. Me suena muchísimo. En esa zona, sí. Y él nos va a hablar de un asalto a la dirigencia de Huelva en 1876. Esto ya es casi en los estertores del bandolerismo. Sí. Y por último, el catedrático de Historia de Instituciones Económicas de la Universidad de Málaga, Juan Francisco Zambrana Pineda, pues va a hablar de un asunto en el que nosotros en el libro de los niños de Écija hemos hecho hincapié, que es la connivencia de los bandidos con los guardas rurales. De los cortijos, sí. De los guardas de los cortijos. Ellos procuraban que el guarda fuese una persona afín a ellos para evitar ser capturados, para tener noticias frescas en fin. Y entonces ese trabajo, privatización, custodia y guardería rural en el siglo XIX español, pues correrá a cargo de este catedrático de la Universidad de Málaga. Y luego, como decía, también va a haber 4 comunicaciones. Una que va a abordar el bandolerismo desde el punto de vista de la antropología, sobre la mitificación del bandolerismo. Me encanta. Otra sobre bandolerismo en Archidona, en la que hay un bandolero muy conocido en aquella época, que era Jordán, no sé si os suena, Jordán, que fue abatido por la Guardia Civil en Antequera. Otra de don Manuel Garrucho sobre el Rubio de Espera, en el que en nuestro libro sobre el Tempranillo decimos que perteneció a la partida de José María, y hoy parece que no, según me ha indicado él. Pero claro, ese dato, como dijo Cela sobre los niños, es heredado nada menos que el del libro de bandolerismo andaluz de Quirós y Ardila. Es decir, 2 instituciones, uno de los mejores criminólogos que había en España, que dice él que el Rubio de Espera perteneció a la partida de José María. Así lo indicamos nosotros en el libro del Tempranillo, aunque la verdad es que luego no lo hemos encontrado en ninguna documentación. Pero bueno, como lo dijeron ellos, nosotros lo recogimos también. Parece que este historiador desmiente definitivamente que el Rubio perteneciera a la partida de José María. Y luego, por último ya, se hablará también de bandidos en la zona de Gilena y de Pedrera. Es una comunicación que hará Antonio Manuel Rodríguez, que es un asiduo de nuestra jornada, desde las primeras que se hicieron en Jauja, y que por primera vez este año pues da un paso al frente y aporta un trabajo que ha recogido durante años. Ese, Paco, es en fin el resumen de lo que pueden ser me las gusta jornadas. muchísimo. Sí. Además, hablas de Archidona, que es una cosa que normalmente no sale, ¿verdad? Que yo el escrito no he escuchado mucho Archidona, y sin embargo Washington Irving, en sus cuentos de la Alhambra, cuando habla en su viaje hacia Granada, una vez que pasa Osuna y trasnocha en Osuna, pernocta en Osuna y pernocta en Antequera, la siguiente parada es en Archidona. Y pensaba seguir, pero ahí se queda algún tiempo porque ve a la gente de allí cosas muy extrañas, pero imágenes muy típicas de hombres a caballo, en la reja con mujeres muy guapas y tal, y caballos muy vidriosos. Y a él le llama mucho la atención todo aquel ambiente, hasta que se da cuenta que es que aquello eran todos contrabandistas, y eran todos bandoleros. Y decía, claro, era un sitio de contrabando y de bandoleros muy propio, ¿no? Sí. Y entonces lo describe así él en su libro, ¿no? Y sin embargo después nunca había visto, la Archidona nunca he conocido. Fue también, digamos, la zona en la que actuó otro bandido que perteneció a la partida de José María y que le sobrevivió y que es prácticamente el principal sospechoso de la muerte de José María, que fue Pedro el Colegial. Pedro el del Colegial. ¿Ese no fue el Barberillo?
No, no fue el barberillo. La tradición no lo dice así. Eso es algo nuevo. Eso está casi al 90% de que es así. De que es así. De que fue Pedro el del colegio el que mató a José María. Eso es una primicia. Pues sí. Una primicia, señores, una primicia. Quizá me he adelantado un poco. No adelanta, una primicia, ya se habéis enterado. Sí. Ya se han enterado ustedes, ya hay una primicia más en la rebotica del Cojuelo. Que el tempranillo no fue muerto por el barberillo. Que siempre yo le tenía una mala leche al barberillo. O sea que de aquí para adelante hay que cuidarse con la mala uva. Para que tú veas, después, pobrecito, no había sido en que, oye, qué cosa más curiosa. Y no puedo adelantar nada más. Yo creo que ya ha sido. ¿Cómo había sido? ¿Cómo fue? Y cómo... Bueno, pues yo sigo diciendo y les digo a ustedes que de verdad, bueno, al que le guste esto, al que le guste el bandolerismo, el fenómeno del bandolerismo, comprender por qué todo esto, porque esto hay que comprenderlo. Pero luego hay muchas cosas, por ejemplo, habla del caballo, los caballos de los bandoleros. Es curioso, es curiosísimo. A mí me hablaba uno de que cuando al Pernales y al niño del Aral los cogen por allí para la parte que iban para Valencia, para coger el barco, dicen, para la Argentina, para seguir el Vivillo y compañía y tratar de quitarse de en medio, cuando los cogen por allí y los rodean y empiezan el tiroteo, dice, era tan generoso el Pernales que le deja su caballo al niño de Aral y él coge el mulo que llevaba el otro. Dice, para que tú veas lo generoso que era. Decía, y una vez perdón, porque bueno, como es la hora que es, perdonen ustedes, una mierda para el otro, porque resulta que es que en aquel terreno, en el terreno de sierra, y en el terreno de monte, y de monte, pues la mula o el mulo... El que tiras el mulo. Va muchísimo mejor que el caballo. Y entonces lo que el tío era muy listo y cogió el mulo y le dejó al otro el caballo para que no lo cogieran a él. Entonces, hay cosas, detalles de eso, que parece detalles mínimos, pero que son muy interesantes para verlo. Y en estos congresos, pues se ve. Sí, hablando del caballo, si me permite, hay un texto precioso en la memoria de Fernando Villalón, que hemos hablado antes un poco de en las que Pernales se acerca al cortijo de la Rana y allí lo cobijan aquella noche, le dan pienso al caballo, él está allí en la gallanía. Fernando Villalón es un niño de corta edad, pero como todos los niños y mayores en aquella época, tenían idealizada la figura del caballo del bandolero. Y entonces es el niño el que le pide al propio Pernales que le enseñe su caballo. Dice, y él me cogió en su regazo, luego me subió, me llevaba siempre cogido, yo creí que era por cariño, luego comprendí que mientras yo estuviese delante de él, nadie le iba a pegar un tiro, evidentemente. Bueno, al final lo acerca a la cuadra y el niño se lleva la decepción de su vida, porque cuando ve el caballo de Pernales, el niño dice, pero ¿y este es tu caballo? ¿El bueno? ¿Este es tu caballo? Porque él lo que vio fue un caballo delgado, sucio... un rocinante, vamos. Sí, prácticamente abandonado, ¿no? En el aspecto físico. Y Pernales dice, sí, ese es mi caballo. Ese es el mejor caballo del mundo, lo dice Pernales, ¿no? Entonces, anécdotas de este tipo son las que se recogen en este tipo de... Bueno, curioso esa anécdota, además, porque Pernales era muy amigo de torero, de este hombre, ¿cómo era? De un torero que había muy conocido, ¿cómo era? No recuerdo que era. Precisamente tenéis allí en Alameda, tenéis a uno de los trabajadores que tenéis allí, vosotros, tiene una relación con alguien también que trabajó y que conoció al Pernales. Pero Pernales era un hombre que era curioso porque tenía buena relación con mucha gente, pero luego tenía una mala uva terrible. Tenía, por lo que se ve, era un hombre con una crueldad enorme. Y sin embargo, era aparentemente muy buena gente para mucha gente. Yo no sé si sería bipolar. Sí, ahora he recordado a lo que te refería. Sí, en aquella época había un trabajador del campo en Alameda que se llama Ramón Saco porque era muy grande, un Ramón muy grande, un Ramón Saco.
y estaba trabajando en el Cortijo de los Prados, cerca de Corcolla, y los jornaleros en aquella época en chozas. Entonces eran muchas las veces que Pernales se acercaba de madrugada y les decía a los muchachos que había allí, hacedme un huequecillo que vengo recibo. Y se acostaban todos juntos. Y se dio cuenta de que Ramón Zaco iba descalzo. Estamos hablando de la recogida de aceitunas, que es diciembre, enero, febrero, descalzo. Y este Ramón dice, y una vez Pernales me prometió que me iba a comprar unos zapatos. Y en efecto cumplió la promesa. La siguiente vez que fue allí al Cortijo de los Prados, ya le había comprado Ramón Zaco unos zapatos. Claro, claro, sí, sí. Pues eso era... En fin, esto es un tema de nuestro patrimonio, lo hemos dicho muchas veces. Antropológicamente somos lo que somos, no cuando dice la gente, ay, que me hubiera gustado vivir en la época de los romanos, pero que te hubiera tocado de patricio, porque vamos, si te toca de esclavo, no veas tú vas para la fiera. Y, o sea que eso no. Entonces, pues en esto, nosotros en Andalucía, la inmensa mayoría de los andaluces, en aquella época, pues vivía o malvivía, sobrevivía como podía, ¿no? Y entonces hubo una época bastante mala, porque hubo muchas sequías y hubo muchas epidemias, y después hubo un invasor, y hubo después guerras intestinas, y hubo un montón de cosas que hicieron que mucha gente optara por decir, bueno, pues si me voy a morir, por lo menos me muero a caballo y me muero haciendo... son reacciones extrañas, pero que en una sociedad puede darse cuando la sociedad llega a los límites de la marginación mayor, es lo que pasó aquí, y eso hay que entenderlo, porque eso nos pasó a nosotros, al mayor porcentaje de andaluces que ahora vivimos de aquella gente. O sea, nuestros antepasados, la mayor proporción vivió aquello de esa forma. Y nosotros tenemos que entender por qué fue aquello, y por qué esas reacciones, y por qué todas esas cosas. Y la única forma es esta, irnos a los sitios donde están señores como estos, que tenemos aquí al lado, que se hartan de trabajar y de estudiar esto, y después vienen aquí a enseñarnos a nosotros que mientras ellos trabajan, nosotros dormimos. Intentarlo, porque además esto cuesta nada y menos. ¿Cuánto cuesta? Pues la inscripción solamente son 10 euros, y en ese precio pues entra el desayuno del sábado y del domingo y el almuerzo del sábado. Espera. No se vayan y ustedes, 10 euros. No se vayan. 10 euros, dice el desayuno, pero el desayuno, ¿de qué se trata? Pues en porque el desayuno... es que se pega unos lotes de desayunar. No sé dónde está Juan, que estaba por aquí, que estaba en cámara, pero se pega un lote se pega una picha de mollete. ¿Qué es lo que...? Sí, un mollete con aceite, un aceite bueno de aquella zona, un poquito de jamón, café con leche, en fin. Y luego los restaurantes que tenemos en Alameda, pues yo creo que ya son muy conocidos. Cándida, por ejemplo, Caserío San Benito, que también restaurante Ángel, Posada del Tempranillo, es decir, son restaurantes con muchísimos años ya de trayectoria, a un nivel muy bueno, y ese almuerzo, como digo, del sábado a mediodía entra con el precio de la... De los menús con 2 platos, frutas y bebidas buenísimos. Sí. Son unos... Pero además no queda, este año colabora con nosotros los distribuidores de vinos Narbona Solís, que es una empresa de Antequera que también está finca en Málaga, y nos van a hacer una degustación de vinos, en fin, eso ya es la última hora del sábado, cuando termine el sábado. En fin, que yo creo que hay menú suficiente tanto desde el punto de vista histórico como desde el gastronómico, ¿no? Y eso por 10 euros. Y eso por 10 euros. Total, yo creo que merece la pena. Yo a ustedes, que los quiero tanto, que intento por todos los medios que aquí en la Rebotica estemos todos tan a gusto y que todos salgamos ganando con lo que aprendemos de los que saben, porque eso es lo fundamental, aprender de los que saben y desarnarnos un poquito,
pues la verdad yo les recomiendo. Vamos a intentarlo. Estos folletitos que hay aquí, que tienen además de esto de inscripción, ¿vale? Tiene el boletín de inscripción. Yo voy a hacer una cosa y es dejarlos aquí mismo. Sí, pero además yo le pediría a Realización que tomase nota de esos correos electrónicos y sobre todo de esos teléfonos que figuran en esta inscripción, con objeto de que aquella persona que lo pueda, digamos, copiar, que lo pongan en la parte de abajo durante la emisión del programa, que la pongan en la parte de abajo de sus pantallas, precisamente para que el que esté interesado pueda llamar por teléfono y desde aquí mismo pues inscribirse, ¿no, José Antonio? Se supone que se puede hacer así, porque yo veo que figuran aquí pues, unos teléfonos, un fax, creo, y un mail también, y un número de cuenta donde se puede... Y aquí están los teléfonos del Museo del Campo, que es la sede de esta jornada. ¿Correcto? En este teléfono, simplemente llamando, ahí le dan toda la información, y sí creo que también se puede inscribir uno directamente. Sí, pues yo creo que... Hoy has hablado poquito, pero no, está genial. Está genial. No, yo he hablado... Me está dejando como una tanga. Porque es verdad lo que dices. No, yo hoy he estado, como se suele decir, ver, oír y callar, ¿no? Porque es que evidentemente aquí hay que morir. Sí me han venido muchísimas preguntas a la mente, que no me gustaría que se quedasen en el tintero, que igual se pueden hacer aquí si nos queda tiempo, y si no, pues dilo. Sí, hacemos. Nosotros tenemos tiempo, como siempre. Venga. No, yo tengo algunas dudas que me surgen, porque claro, se supone que vosotros, Carlos está en Alicante, Valencia, creo, o por aquí, ¿no? Por esa zona. José Antonio está un poco más en este área. Y claro, a la hora de investigar, porque esto no es como, por ejemplo, los arqueólogos que desentierran un yacimiento, estudian y terminan su cometido y vuelven a enterrar, se van hasta la próxima, sino aquí tiene que haber un hilo conductor, y ese hilo vais tirando de esa madeja, y en un momento de ese, quieto, aquí me corto, pero ¿dónde retomo? ¿Cómo retomo? ¿Dónde buscáis? ¿Cómo lo hacéis? Porque claro, la gente dice, señores, que estos son eruditos, estas personas son conocedores pero para llegar a ese convencimiento, a ese conocimiento, se hacen falta muchas horas de estudio. Porque claro, es que vosotros estáis hablando con una propiedad de palabra tan ex cátedra, que es que eso, para que llegar a ese punto hay que desmenuzar muy bien la información. ¿Y dónde se coge eso, Antonio? Verás, primero trabajar con Carlos es muy sencillo, porque es una persona que es licenciada en Derecho, entre otras cosas, y conoce muy bien este mundo. Yo no lo conozco tan bien, pero son tantos años los que llevo ya en esto que al final pues uno va aprendiendo, ¿no? Eso en primer lugar, trabajar con él. En segundo lugar, nosotros vamos a las fuentes de la historia, que son los archivos, y nos dejamos de tonterías, de leyendas y de novelones y de historias. Claro. La fuente de la historia está en los archivos. Y ahí son muy pocos los historiadores los que acuden. ¿Por qué? Pues porque es complicado. Porque lo que acabas de decir, porque son muchísimas horas las que tienes que estar trabajando, a veces miles de documentos, miles de páginas, con una letra infernal en algunos casos, y machacar. Claro, como tú muy bien dices también, a raíz de eso te encuentras, por ejemplo, un asesinato. Bueno, pues, ¿dónde ocurre este asesinato? En un pueblo de Córdoba. Pues venga, vamos a ver, o en un descampado en Córdoba. Pues vamos a ver si es verdad. Y al final encontramos la partida de función en la parroquia tal. Es decir, unas cosas te van llevando a otras. Pero siempre siguiendo la línea recta de lo que es la principal fuente de la historia. El archivo. Bien sea un archivo histórico, bien sea un archivo judicial, bien sea un archivo parroquial, del tipo que sea, pero siempre el documento cierto. Oye, ¿y queda mucho por descubrir? Bueno, eso Carlos puede decir. Carlos, a ver, porque claro, hay una cantidad ingente de documentos que ya tenéis perfectamente delimitados, perfectamente custodiados, perfectamente... Así que eso ya es... Esto es así y es verdad. Ahora, ¿queda tanto? Incluso documentos referenciados o asuntos referenciados, por ejemplo, el indulto a José María el Tempranillo, no lo hemos encontrado. Está, debe de estar, no lo hemos encontrado.
La tramitación del indulto de Diego Meléndez no la hemos encontrado. Las declaraciones del bandido, por ejemplo, del Cojo, no las hemos encontrado. Hemos encontrado partes de la declaración, pero no de la declaración entera. Queda muchísimo, y sobre todo queda muchísimo, y estamos convencidos, en el Archivo Militar de Segovia. Muchísimo, porque las partidas militares y las comisiones militares en persecución de bandoleros, en esa época... Dime. Sí, no, continúa, perdona, que No, esto es muy interesante y me está dando pie para la siguiente pregunta, que creo que también es interesante. Pues los militares eran los que estaban comisionados para la persecución de los bandidos. Entonces, el Archivo Militar de Segovia debe de tener una cantidad de documentación tremenda. De hecho, este libro sale de un legajo del Archivo Militar de Segovia, y los 2 libros anteriores nuestros también de legajos del Archivo Militar de Segovia. Es más, perdona, la mayor parte de lo que ha hablado Carlos antes han sido documentos, hechos, que se han descubierto una vez publicado ya el libro de los niños. Es decir, y ese libro es de 2011. Es decir, en 10 años se han vuelto, a lo mejor no de una manera directa, sino porque vamos buscando una cosa y aparece otra, se han descubierto un montón de datos posteriores a ese libro. Claro, tú tienes que decir alguna vez que esto hay que cerrarlo y publicarlo. Y lo que venga después, pues... A las jornadas, claro, en comunicaciones, en conferencias... Porque realmente todo lo que nosotros hemos descubierto, todo lo que habla contigo, Paco, está documentado, o sea, está en ponencias que hemos dado y está reflejado en las actas. Lo que pasa es que no está recogido todo en un volumen. Sí. Igual que le pasa a José Antonio con ciertos aspectos del Tempranillo. Me recuerdo ahora, o me viene a la cabeza, el dibujo ese que descubriste es nuevo también, es decir, hasta dibujos nuevos de José María el Tempranillo. Hay que tener en cuenta que la historia es como una madeja de lana, o una madeja, o un ovillo de hilo. No es una cosa que llegue un momento y se corte y no hay nada después ni nada antes, ¿no? Es continuo, es seguir. Entonces, mientras se estén descubriendo cosas que han pasado, siempre queda un porqué, siempre queda una pregunta. Y ojalá que nunca deje de haberla. Porque decía, ¿no? Y era Sócrates cuando decía aquello de solo sé que no sé nada. Precisamente lo decía porque decía, el sabio es el que sabe, y como lo sabe todo ya, no tenía ninguna necesidad de hacerse preguntas. Ya lo sabe todo, se forma como 2 orejones y ya para él la verdad es que ya lo tiene clara. Y se pierde muy mal. El filósofo, el que ama la filosofía, el que ama saber, lo que hace es preguntarse. El mayor instrumento, el mejor instrumento que tiene el ser humano es la pregunta, la duda. Entonces siempre hay que preguntarse, y tras una pregunta hay otra pregunta siempre, y tras algo que te sale, siempre detrás hay algo más. Y si esto es por esto, ¿por qué esto ha sido así? Y siempre estamos buscando y nunca se deja de... Eso es lo bueno de la historia. Siempre hay detalles que se escapan. Todo se va encadenando, todo se va... Y entonces, bueno, pues es importantísimo, porque algunas veces salen datos de una importancia trascendental, como vosotros lo habéis hecho. Esto es bandolerismo en Córdoba durante la Guerra de la Independencia. Este es el libro que se va a presentar de Carlos y de José Antonio, que se van a presentar en estas jornadas del que hemos hablado, pero del que no hemos hablado. Entonces yo estaba aquí viéndolo porque también se habla, bueno, de las personas que de alguna forma, porque se lo dedican a ellos, de las personas que tienen detrás, siempre es quien investiga, tiene detrás a personas que lo soportan. Una cuadrilla monstruosa esta, casi 30 o 40 personas, unidas además por lazos de parentesco, padres, hijos, maridos, mujeres, suegros, cuñados, de todo. Amantes despechadas, de todo. Pues entonces... En fin, yo creo que esto, con esto podemos ir... Sí, yo tengo... ¿Tienes alguna pregunta más? Sí, yo tengo 2. Básicas. Y las que hagan falta. Y muy rápidas. No, simplemente, has hablado hace un momento de archivos militares de Segovia. El Archivo Militar de Segovia. El Archivo Militar de Segovia, bien. Y a mí se me antoja hacerte una pregunta, Carlos. El fenómeno del bandolerismo, ¿solamente se da en Andalucía o hay zonas de España? El fenómeno del bandolerismo es mundial.
Mundial. Se da en España, en Francia, en Italia, en Inglaterra, En Robin Hood. en Estados Unidos. Piensa en Billy el Niño, en Sí. Jesse James, en Robin Hood. En Italia está Gasparoni, Fra Diavolo. En Francia una cuadrilla también muy famosa. Es decir, lo estaba hablando esta mañana con Paco, que como decía Hobsbawm, el historiador este inglés, el bandolerismo hay que estudiarlo no solamente desde el punto de historiográfico, sino desde el punto de vista social. Y ese fenómeno se da en todas las partes del mundo porque es la reacción que tiene el individuo frente a situaciones de extrema necesidad, como guerras, pestes, hambrunas o situaciones de carestía total. Cuando el individuo no tiene más salida para comer que en ese tipo de situaciones, que lanzarse al monte. Entonces, y eso ocurre aquí, en el norte, en Cataluña, en Europa, en Asia, en África, en todos los lados. Oye, una última pregunta. ¿Y la Iglesia qué tiene que decir a todo esto? ¿Calla o...? Bueno, uno de los componentes de los niños de Cija era un fraile, ¿eh? Por eso te digo, porque la Iglesia en aquella época No, que... pero al pobre que hicieron una faena. Y del libro Caballero, el cuñado de Caballero atendía el nombre del Beato, o sea que también debía haber tenido ciertas relaciones con la curia. Sí, O sea sí. que- O el papel este misterioso. O el que papel acabamos del de Baena, esto del vicario Baena. Sí, vicario Baena, El ¿no? vicario Baena tenía- Sí. Intercediendo por los bandidos, en fin, son cosas... Y el curita, había alguien en la partida de los guerras, el curita, algún Quirós, ¿no? Antonio Quirós, el curita. Antonio Quirós el curita. El curita, también, otro, sí. otro. Quirós. Sí, correcto, sí. O sea que... Esa persona estaba en relaciones con la Iglesia Y y se se salieron. arrastraban, digamos, o se pasaban a este tipo de como actividades. Muy bien dice José Antonio, abandonaron los votos en cualquier cuneta al camino Claro. y... Y ancha Castilla, ya que está, iban- y aquí estoy sí, yo. que robaban al rico para dárselo al pobre. Bueno, o para Y dárselo a al mismo. mitad de camino se quedaba la... O para dárselo al mismo también. sí. Ah, Muy bien, muy bien. en fin. Bueno, pues entonces, ¿tú tienes alguna pregunta más? No. Es que yo seguiría aquí. No, es que... Es que el tiempo apremia mucho. Entonces, a veces tú vas haciendo preguntas, ellos van respondiendo, y se me ocurren preguntas y no acabamos. Claro. Tú entonces ve acabando. que vaya Ve acabando. despidiéndote ya. No, pues yo, con independencia del agradecimiento infinito, y espero que no sea la última, sino que volvamos a vernos. Si hubo una primera, ha habido una segunda ocasión. Yo creo que No hay tercera mano, ¿no? hay tercera y cuarta y quinta, porque aquí hay mucha tela que cortar, o mejor dicho, mucho hilo de la madeja que tirar, ¿no? Como bien decía el director. A mí me gustaría agradecer a ellos precisamente el que hayan hecho tantos kilómetros para venir, sobre todo Carlos. Eso es muy digno de agradecer, y además denota que el hombre tiene un afecto por la tierra, por lo que hace, y un cariño y un amor impresionante por esa que es su pasión, ¿no? El estudio del bandolerismo. Y eso es muy digno de agradecer, igual que a José Antonio, y sobre todo también al resultado de tanto trabajo que es esto, ¿no? Si estas jornadas donde una serie de personas se involucran para ofrecer a la gente interesada pues lo mejor de esos resultados, ¿no? De esos trabajos. Con independencia de ese agradecimiento, a mí me gustaría felicitar, cambiando totalmente de tercio, Paco, a nuestros toreros. Se habló antes del tema de la Plaza de Toros, pero a mí me gustaría felicitar muy efusivamente a nuestro matador de toros, Ángel Jiménez, por esa maravillosa corrida que el otro día tuvo en la Maestranza de Sevilla, y puso literalmente una plaza de toros al completo, la puso boca abajo, con esos pases, con ese arte que él lleva dentro. También quiero recordar a González Ecija, a nuestro novillero, que también días antes estuvo genial en esa oportunidad que se le daba en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Me gustaría también saludar efusivamente a unos chicos que se hacen llamar aprendices de la historia, gente joven como son David, como son Alberto, como son Daniel, como son Rafa, como son Josemi, gente joven de nuestra ciudad que se están encargando de ir tomando poco a poco el testigo de los que son un poco más mayores, y se están encargando de empaparse de esa sabiduría de gente tan erudita como Francisco Fernández Pro, Juan Méndez Varo, otros muchos, que bueno, pues son férrimos defensores de nuestro patrimonio. A Écija hay que quererla. Nadie la va a vender sino nosotros, y nosotros tenemos que darnos cuenta, y nos tiene que doler que nuestra ciudad es nuestra ciudad, y el patrimonio que tenemos que
que venderlo y muy bien vendido, que ya lleva muchos años que no hemos dormido los laureles y ya es hora de despertar. Así que a los que son aprendices de la historia, vaya de momento nuestro agradecimiento por querer estar ahí y por querer empaparse de eso que es el patrimonio. Y Paco, simplemente antes de decir adiós, pues recordar a los que se fueron antes de tiempo. Que la pandemia nos está dando una tregua, pero hay tantos que se fueron antes de tiempo. Vaya nuestro recuerdo para ellos y sobre todo lo que hemos estado en la cama de un hospital con esta historia, lo digo en primera persona, recordar siempre que nunca tendremos con qué pagarle a nuestros sanitarios. Bueno, yo realmente me he quedado un poco impactado con las palabras de Rafael. Esta mañana hablaba con una librera, me preguntaba que cómo había pasado toda esta época tan mala de pandemia y todo esto, ¿no? Y es verdad, yo hago mías también tus palabras de reconocimiento a todo el personal sanitario, al comportamiento de muchísima gente que ha sido ejemplar. Y, en fin, no acabo de entender algunas posturas de negacionistas que negar el que... Lo que es evidente es Exactamente. Entonces yo, como te digo, comparto enteramente tus palabras. Igualmente comparto las que acabas de decir de Écija. Bueno, yo ya conozco Écija de hace varios años, pero la primera vez que vine a Écija yo me quedé impactado. Es un pueblo, una ciudad de una belleza tremenda, es una ciudad que te sorprende en cada esquina y es una ciudad que merece que haya gente que luche por ese patrimonio, para que ese patrimonio siempre se conserve y, como tú dices, darlo a conocer también a otras personas. Exacto. Pues yo igual, también como José Antonio, en estos tiempos turbulentos de pandemia que ha afectado a tantas personas que hemos tenido cerca, realmente no comprendo las posturas negacionistas. Yo creo que verdaderamente, además, los hechos saltan a la vista. Desde que estamos todos vacunados la incidencia ha bajado estrepitosamente. Eso es el dato más evidente. Podemos empezar a hacer vida normal o relativamente normal gracias a que estamos el 80 o el 80 y tantos % vacunado, y creo que con eso está dicho todo. Entonces, pues me alegra volver a estar aquí otra vez después de estos tiempos turbulentos en los cuales hemos estado 2 años, todos sabemos las circunstancias, y ojalá que podamos seguir más tiempo juntos. Y además nunca os canséis de husmear y de hurgar en los... Se llevan la sangre. En los libros. Eso, en los se llevan libros. la sangre. Hay que sacar a relucir todo lo que se quedó ahí Afortunado o guardado. desafortunadamente se lleva en el ADN. Sí. Sí, se llevan el ADN. Se llevan el ADN. Ese es fuerte. Sí. Eso es lo que dice Carlos, se llevan el ADN. Es la curiosidad por un lado y la pasión por otro. Cuando se tiene pasión por algo y curiosidad por saber sobre ese algo, es imposible que te paren, te cueste lo que te cueste, ¿no? Oye, una pregunta, Paco, antes de que termine. ¿Esos libros están ya para una vez que se presenten, están a la venta ya? Los niños están a la venta. Sí, eso sí. Una vez se presente está a la venta ya, a partir del 23 de octubre. A partir del 23. Es decir, señoras y señores, recuerden que a partir del 23 lo pueden encontrar en las librerías de la ciudad de Écija y, bueno, también se puede comprar por internet, creo, ¿no? Bien, sí. Y te lo mandan. Incluso alguno que no está aquí, como por ejemplo el de Bandolerismo de Andalucía El o del el Planillo. de la biografía de Juan Caballero. Juan Caballero, también está en librería aquí en Écija. Sí. ¿Tenía algún punto específico? Pues ¿En la calle Cintería quizá? No, en el ¿dónde? Salón, en Bersabé. En Bersabé, la librería de En Bersabé, pueden Bersabé, encontrarlo, muy bien. En Beatriz, no sé si... Sí, papelería Beatriz, correcto. Sí, la eso calle es. Cintería. Aunque ya lo lleva Sara. Sí, correcto, Sarita. En sí. esos 2 sitios está. Y aparte, como tú dices, en internet también se puede En internet comprar, pues, también se en puede. varias librerías. Aparte Perfecto. de que si se va aquí, pues lo podemos comprar allí, Directamente. cuando lleguemos allí. No solamente esto, sino también las actas del último congreso, en el cual se habló sobre los niños de Écija. Vamos a ver, yo para finalizar, primero y antes que nada, muchísimas gracias otra vez a vosotros por el esfuerzo que habéis hecho. Muchísimas gracias y un recuerdo enorme, inmenso, cariñosísimo a Javier y a Juan, que no están, pero están siempre con nosotros aquí. Así que ya vendrán en la próxima ocasión.
sobre el tema de la COVID que os voy a decir, si yo soy del gremio, si además me ha tocado pasarla, ¿verdad? Y además me ha tocado pasarla después de un proceso cardiológico, imagínate, ¿qué quiere que te diga? Yo a mis compañeros sanitarios, pues bueno, pues todo, lo que decía. Yo lo único que lamento es cuando, bueno, mejor no lo digo, es sencillamente que compañeros, que muchas gracias por todo. Y luego, para acabar, sí, sabéis que nosotros ponemos siempre al final alguna cosita, una musiquita. Estuve buscando alguna música sobre los 7 niños de Écija, digo, voy a buscar algo sobre los 7 niños de Écija para... Y hay un montón de versiones del Paco, leche. Bueno, pero está la del Cíngaro. Pero es que, sí, la del Cíngaro y tal, no, sí, yo he visto todas las que hay, las versiones que hay, todas. El Cíngaro lo que pasa es que lo veo demasiado rápido con el tema de... Pero, con manzanita a ver, guitarra. no, pero es que no es verdad, no, pero, verdad, hombre, que es que a mí me gusta después, como los espectadores que nos siguen me gusta mucho la musiquita esa de la guitarrita, con la, ¿no? Y entonces, pues, digo, ¿qué me encuentro? Total. Pero la puñeta era en que todas las versiones salen del poema de Villalón. Y entonces pues me sacan los nombres, los 7 nombres esos que no son. Entonces yo digo, no, esto no puede ser. Hay que buscar algo que no. Al final encontré una cosa, unas sevillanas grabadas hace mucho tiempo, en el que no aparecen los nombres por lo menos. Con lo cual, mira, con las imágenes que tenemos, algunas imágenes por ahí, y con la voz de una persona que a la gente de Écija le tiene mucho cariño, porque nada más que hizo una película, un par de películas, creo que una, y la hizo aquí en Écija además, se llama Bajo el cielo andaluz, ¿vale? Entonces, que es Marife de Triana, que grabó una sevillana, que sobre los 7 niños de Écija, y donde no se nombran a los 7 niños de Écija, pues ahora para que se nombre, ¿verdad? Ahora, porque yo la he escuchado 3 veces para asesorarme, a lo mejor soy capaz de, como fue a las 2 o 3 de la mañana, a lo mejor se me ha pasado, como se me haya pasado, ya saben ustedes que me tienen que perdonar, pero espero que no. Va a escucharse Marife de Triana con una versión de los 7 niños, pero lo importante es ver cómo hasta en canciones salen los 7 niños de Écija. Los 7 niños de Écija son mucho más conocidos de lo que se parece. Hay turistas que vienen aquí a Écija y preguntan por los 7 niños. Hay gente que vamos por ahí fuera y cuando decimos somos de Écija, los 7 niños, y nos preguntan por los 7 niños. Es algo que nos debe, vuelvo a decir, lo dije antes, no es que nos tenga que enorgullecer, pero no nos puede acomplejar. Claro. Debemos de ser muy conscientes de lo que significa la antropología y de dónde venimos, claro, y por qué hemos pasado por ahí, ¿no? Somos consecuencia de un montón de cosas y el bandolerismo es consecuencia de una época y de unas injusticias que se cometieron. Hay que verlo como fue, algo terrible, no algo bonito ni algo precioso. Mentira todo eso del bandolerismo romántico, pero hay que, en su justo término, aceptarlo. Ellos nos están ayudando. Muchísimas gracias. Ustedes, espero que lo hayan disfrutado. Yo no sé si ellos recuerdan. ¿Vosotros llegasteis a conocer en la época en la que una firma comercial de aquí de Écija, concretamente Yemas el Écijano, tenían al Pulguita con su indumentaria de bandolero? No lo recordáis, ¿no? No lo recordáis. No sé si bueno, eso era una... Somos muy jóvenes nosotros. Pero eso era una época... la verdad es que... Jóvenes. Eso era una época en la que prevalecía, de la que tenemos que salir también. Porque era una época en la que prevalecía el estereotipo. Sí, el estereotipo. El folclore. Y la leyenda, el folclore, sobre lo que es la realidad histórica, claro, antropológica, social. Entonces, vamos al tema. Volveremos el próximo día, si es que nos dejan y no nos cortan. Que yo siempre temo, ustedes ya saben que yo siempre temo en cualquier momento que nos digan ya no sé ni uno más. Bueno,
que hoy no hemos dicho nada malo, que hasta el próximo jueves, que ya veremos con qué volvemos, que muchísimas gracias a nuestros amigos, que gracias a ustedes y que lo pasen muy bien, estupendamente. Hasta luego. Y a mis queridos compañeros de realización, don Juan y don señor Pedraza, muchísimas gracias, pero me habéis tenido frito toda la tarde. Me habéis tenido frito. La próxima vez me ponéis el aire acondicionado, un ventilador. Yo mira cómo... Director, mira cómo estoy. Buenas ¿eh? noches. Mira cómo estoy, muerto de frío con el dichoso aire acondicionado. Así que el próximo día lo La cambiamos. próxima vez me viene acá y me... Estoy muerto de frío aquí. La verdad es que yo soy sordo de lo de izquierda y no voy a escuchar, pero bueno, me da igual. Bueno, venga. queden con Dios. Chao. Hasta el próximo día. Felicidades. Que pasen buenas tardes. Van 7 niños, Paco, Paco, van 7 niños. Van 7 niños, camino de Sevilla, Paco, camino de Sevilla, Paco, camino de Sevilla, Paco, Paco, Paco. Van 7 niños. Van 7 niños, con uno de los 7, Paco, con uno de los 7, Paco, con uno de los 7, Paco, 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 va mi cariño. Que son ladrones y roban como nadie, Paco, y roban como nadie, Paco, y roban como nadie, Paco, 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 los corazones. Ya vienen por el llano los migueletes. Los migueletes ya vienen por el llano, ven acá arriba y siéntate aquí. Ya vienen por el llano los migueletes. Los migueletes, pero son poca cosa, ven acá arriba y siéntate aquí. Pero son poca cosa para los siete. ¡Qué valentía la de los 7 niños! Ven acá arriba y siéntate aquí. La de los 7 niños de Andalucía. Siete navajas, Paco, Paco, 7 navajas. 7 navajas, 7 cadetes rojos, Paco, 7 cadetes rojos, Paco, 7 cadetes rojos, Paco, 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 7 navajas. 7 navajas, 7 pares de ojos, Paco, 7 pares de ojos, Paco, 7 pares de ojos, Paco, 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 de romper y rayar. 7 alazanes y 7 capas negras, Paco, y 7 capas negras, Paco, y 7 capas negras, Paco, 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 de capitanes.